vamos a hablar del trabajo que hace un resorte. Bueno, entonces, trabajo realizado por un resorte. ¿Por qué por un resorte? ¿Por qué es importante esto o este tipo de ejemplos? Porque los resortes son un caso muy particular, un sistema, digámoslo así, muy particular, en el sentido que los resortes guardan energía potencial. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, supongamos que lo que nosotros tenemos es un resorte que, a ver si me echo un colorcito por acá, un resorte, ¿sí? Y vamos a suponer que ese resorte pues simplemente va a tener atado una cierta masa. Entonces, cuando el resorte está en su posición de equilibrio, es decir, cuando no lo molestamos, por decirlo de alguna manera, vamos a decir que esta posición de equilibrio, vamos a poner nuestro sistema de coordenado acá, esto va a ser Y, va a ser J, entonces esto va a ser un X0, un X sub 0 que va a ser 0, es decir, es la posición donde el resorte ni empuja la masa ni tira la masa hacia el eje Y, o sea, así no la desplaza. Entonces supongamos que lo que nosotros hacemos es agarrar este resortico y lo que vamos a hacer es sacarlo de esa posición de equilibrio y llevarlo a otra posición. Es decir, ahora la masa que antes estaba ya atada ahora va a estar atada acá, pero va a estar en esta posición. ¿Esto qué implica? Este cambio que hicimos que implica que pues hemos desplazado nuestro resorte un cierto delta X. Lo hemos movido hacia allá. ¿Qué pasa? En el momento que yo suelto el resorte, la fuerza que actúa sobre este bloquecito se denomina, es una fuerza restauradora o la fuerza del resorte. ¿Sí? Vamos a llamarla FR de resorte. Entonces fíjense que esa fuerza del resorte actúa en sentido contrario al desplazamiento. En este caso, por ejemplo, si lo que hice fue desplazarlo hacia la derecha, la fuerza actúa como si fuera hacia la izquierda. Entonces esa fuerza, intuitivamente sabemos que entre más alargue yo el resorte, mayor va a ser la fuerza con que lo va a tirar hacia la izquierda en este caso. Entonces la fuerza del resorte se escribe así, como menos K, donde K simplemente es una constante que caracteriza el resorte, ¿sí? Constante que caracteriza el resorte, es decir, que cada resorte puede tener una constante diferente, y este delta X pues es el desplazamiento, ¿sí? Es decir, va a ser la posición final que tiene menos la posición inicial. Y esa va a ser la fuerza con que me responde el resorte. Y este signo negativo tiene que ver porque esta fuerza se opone al desplazamiento. ¿Sí? Si yo lo halo hacia la derecha el resorte, esta fuerza me actúa hacia la izquierda. Bueno, otro caso que yo puedo tener con el resorte, bueno, este era el caso en que lo hacemos a la derecha, puede ser también cuando o bueno, digamos, el comportamiento va a ser equivalente si yo en vez de tirarlo hacia la derecha, lo que hago es tirarlo hacia la izquierda. Es decir, como buscar comprimir ese resorte. Digamos que llegamos hasta acá, entonces vamos a comprimir ese resorte y entonces mi masa ahora queda confinada acá. Entonces lo mismo, lo que hicimos fue acá un pequeño desplazamiento, delta X, ¿sí? Solo que esta vez lo hicimos hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, donde esto va a ser el X0. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Pues lo que nos va a interesar es evaluar cuánto trabajo se realiza o cuánto trabajo realiza el resorte al llevar esta masa, por ejemplo, al haber desplazado esta masa desde su posición de equilibrio a esa posición final, o desde esa posición de equilibrio a esta posición final, ¿sí? Aquí no estamos suponiendo que hay fricción entre el bloque y la superficie. Esa fuerza no la vamos a considerar. Entonces la pregunta aquí es cuánto trabajo hay para llevarlo desde una posición final a de una posición inicial a una posición final. ¿Sí? ¿Cuánto es ese trabajo que yo tengo que hacer para mover? Y aquí hay algo muy importante. Fíjense que cuando yo comprimo el resorte y yo lo suelto, el resorte se mueve solo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros comprimimos el resorte a esta cierta distancia, esa energía que imprimimos o ese trabajo que nosotros hicimos sobre el resorte se transforma en una energía que llamamos energía potencial elástica.
¿sí? ¿Por qué energía potencial elástica? Porque cuando está aquí comprimido, el resorte por sí solo puede imprimir movimiento al objeto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a calcular nosotros es cuánto trabajo tenemos que hacer, por ejemplo, para almacenar esta energía potencial del resorte. Entonces, vamos a pasar acá. Ya fíjense que lo que vamos a tener es este caso. Vamos a analizar este caso. Vamos a analizar, por ejemplo, tenemos nuestro resortico acá. Y tenemos, vamos a suponer que lo tenemos acá comprimido. ¿Sí? Vamos a suponer que lo tenemos aquí comprimido, que tenemos nuestra masa acá. Y lo que pasa es que tenemos nuestro sistema de referencia acá. Es decir, la posición de equilibrio, el X0 va a estar acá. ¿Listo? Dirección Y y su dirección J. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros lo que hicimos fue desplazar una cierta distancia delta X, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a calcular el trabajo, ese pedacito de trabajo, ¿sí? El trabajo que hicimos para desplazarlo, ese pequeño delta X, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Pues recuerden que el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por el delta X, en este caso en Y. ¿Cuál es la fuerza que tenemos nosotros en este caso? Pues esa fuerza va a ser igual a menos K por el delta X, que fue lo que lo desplacé, y multiplicado por el delta X. ¿Sí? Nuevamente delta X. ¿Por qué aparece dos veces delta X? Porque este delta X es cuánto lo desplacé y este delta X es la fuerza que produce por haberlo desplazado este mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí notemos que delta X va a ser, siempre es la posición final menos la posición inicial, es la definición del delta. Entonces, en este caso, la posición final va a ser menos X, ¿sí? Porque digamos que yo lo desplacé hasta acá a una posición, hasta una posición menos X, ¿sí? Y menos el X0, pero el X0 ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, este trabajo realizado para desplazarlo, este pequeño desplazamiento, va a ser igual a menos K, delta X ¿cuánto vale? Pues vale menos X por menos X, que este es el delta del desplazamiento. Y esto, pues finalmente va a ser menos X por X cuadrado, pero menos K por X cuadrado. Entonces el trabajo que hicimos para desplazarlo a esa cierta distancia es esto, menos K por X cuadrado. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que la cantidad del trabajo crece como el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Entonces, entre más distancia yo comprima, más trabajo se va a manejar, más energía voy a tener que hacer. Es decir, que la energía que yo tengo que hacer para llevarlo a una distancia X, ¿sí? Es mucho menor que llevar a una distancia X2. Me explico. Tenemos este trabajo así, ¿no? Que fue lo que encontramos de esta ecuación, menos K por X cuadrado. Entonces fíjense que si X es igual a 1 metro, entonces el trabajo para desplazarlo ese metro va a ser a menos K por 1 metro. Pero si X es 2 metros, entonces el trabajo para desplazarlo 2 metros va a ser igual a menos K por 2 metros al cuadrado. Fíjense, está al cuadrado y está por a menos K. En este caso no, en este caso es menos 4K. Entonces fíjense que si al cambiar solo 1 metro o 1 centímetro, digamos, un resorte pequeñito, o digamos, al desplazarlo una unidad de diferencia, el trabajo que se realiza en este caso es 4 veces. ¿Sí? Entonces, si el resorte tenía 1 metro o 1 centímetro, el trabajo es 4 veces para, para desplazarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo lo muevo 1 centímetro, me da un trabajo determinado, pero para moverlo 1 centímetro más, hay que multiplicar por 4 veces. ¿Sí? Entonces, ese es un resultado interesante. Entonces, ¿qué pasa? Con esos resortes, yo también puedo tener el caso de estimar cuánto es el trabajo que hay que hacer, ya no para moverlo un delta X, digamos, sino cuánto es el trabajo que hay que hacer para llevarlo hasta la posición máxima. ¿Sí? Aquí hay un X máximo. Esta es mi posición de equilibrio, nuevamente tenemos nuestro sistema coordenado, este es nuestro X0. Entonces hay un desplazamiento máximo al que yo puedo, con el que yo puedo comprimir este resorte, ¿sí? No lo puedo imprimir hasta infinito. Entonces hay un, digámoslo así, un delta X máximo, ¿sí?
que pues corresponde, que se corresponde con una posición acá menos x máxima, ¿sí? Que es lo máximo que yo puedo comprimir el resorte. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿cuánto trabajo tengo que hacer entonces para llevarlo desde acá hasta esa posición x máxima? Entonces, como el trabajo va cambiando punto a punto, como vimos, ¿sí? Cada vez tengo que aplicar más trabajo, más energía para poderlo comprimir. Entonces ahora el trabajo hay que tratarlo como una cantidad continua, porque pues yo necesito ahora es sumar todo ese trabajo. Entonces el trabajo para llevarlo al Xmax, digámoslo así, va a ser igual, o voy a tener que hacer el diferencial. ¿Sí? Fíjense que aquí lo trabajamos como si fuera un delta de trabajo, pero yo lo que puedo hacer es escribir ese trabajo como un diferencial entre la fuerza del resorte, punto, un diferencial en X, ¿sí? Que va en dirección X. ¿Por qué así? Porque yo lo que voy a hacer es sumar pedacitos pequeñitos de desplazamiento, ¿sí? Que van a estar dados por esta ecuación, donde ese pedacito de desplazamiento va a ser este de X, ¿listo? Y pues eventualmente lo que voy a tener que hacer es una integral. Para hallar ese X máximo, el trabajo para hallar a la posición máxima, voy a tener que hacer la integral desde la posición X0 hasta la posición menos X máxima de mi diferencial de trabajo. Y esto va a ser igual, entonces, bueno, perdón, esto es X0 menos X máximo. Entonces, fuerza del resorte, punto, el desplazamiento en X. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Entonces el trabajo para llevarlo hasta ese X máximo, ¿sí? Entonces va a ser igual a la integral desde X0, pero ¿cuánto vale X0? Vale 0 porque ahí es nuestra posición de equilibrio hasta menos X máximo. ¿Cuánto es nuestra fuerza del resorte? Va a ser menos K. Y acá voy a escribir así, delta X, ¿listo? Por el diferencial de X. Aquí fíjense que como que el vector f de r va en la dirección y pues el desplazamiento también va en la dirección y. Entonces ese producto de punto me da 1. Por esa razón escribo así. Bien, ¿cuánto vale el delta x? El delta x va a ser la posición x final menos la posición x inicial, que vale 0. Entonces en vez de escribir delta x, voy a escribir x. Entonces mi trabajo va a ser igual desde 0 hasta menos x máximo. ¿De quién? De menos k. Aquí este menos lo saqué de aquí la integral. En vez de escribir delta x, voy a escribir x, porque la posición inicial es 0, por dx. Y esta integral, pues como ustedes ya saben, nos da x al cuadrado sobre 2 y va a ser evaluada de 0 hasta x máximo. Entonces, ¿cuánto nos queda este trabajo para llevarlo a la posición máxima? Pues va a ser igual a menos k por x más al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Eso es lo que nos está. Este es el trabajo que hay que. Uy, perdón. Este es el trabajo que hay que hacer para llevar nuestro objeto, nuestro bloquecito, desde la posición de equilibrio hasta la posición máxima. O sea, para comprimirlo lo máximo posible. Entonces va a ser esa distancia al cuadrado dividido en 2. Ese es el X máximo. Y recuerden, para llevarlo el trabajo que hay que hacer para llevarlo, para comprimirlo lo máximo posible. ¿Listo? Ahora, fíjense que esta integral que nosotros teníamos acá, o esa integral que eventualmente resolvimos del trabajo, esa integral ya la puedo escribir así, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, desde una posición inicial hasta una posición final de x por dx. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esta integral? Esta integral sería, por ejemplo, el caso que yo tenga mi resorte. Digamos que esta va a ser mi posición de equilibrio. Y digamos que yo tengo el resorte acá, mi masa acá. Y suponga que esto va a ser mi x inicial. Y suponga que yo quiero ahora calcular el trabajo para llevarlo a una x final. Que es decir, por acá. Que no necesariamente tiene que ser el máximo. Simplemente comprimirlo a partir de una posición en la que él ya esté. Entonces, en ese caso, nuestro trabajo, pues simplemente resolvemos esta integral que nos sigue quedando x al cuadrado sobre 2, igualado de x inicial hasta x final. Entonces, ¿qué pasa? Esta integral me queda menos x por x inicial al cuadrado, perdón, x final al cuadrado menos
por menos acá de x inicial al cuadrado sobre 2. Este menos es este menos, ¿sí? No vayan a confundir, y este es el menos de la definición de la integral. Entonces el trabajo que hay que hacer para llevarlo de una posición inicial a una posición final, pues va a ser igual a k por la posición inicial al cuadrado sobre 2 menos k por la posición final al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y esta ecuacióncita que está acá nos dice entonces cuánto trabajo hay que hacer para llevarlo desde una posición inicial hasta una posición final, nuestro resortico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos sistemas, por ejemplo, los amortiguadores de los carros, se comportan como un resorte, en el sentido que cuando se comprimen, guardan energía potencial que luego van a eventualmente liberar. Y así hay muchos sistemas que tienen este tipo de conceptos, que usan este tipo de conceptos, es decir, transformar la energía generada por el trabajo que hace mover este bloque, transformarlo después eventualmente en movimiento. De hecho, algunas tecnologías de los carros eléctricos, cuando los carros frenan, lo que hacen es cuando frenan, lo que hacen es como si comprimieran un resorte, que guardan esa energía de comprimir ese resorte y después la liberan para usar esa energía que liberan para mover el carro. ¿Sí? Entonces, esto tiene diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, es muy importante tener presente este concepto. Y también es muy importante entender que esta energía depende de la distancia al cuadrado, ¿sí? Que era un poco lo que vimos acá arriba, que hay una proporcionalidad de orden 4, por ejemplo, simplemente por desplazarlo una unidad. Entonces, la diferencia entre desplazar un resorte 1 centímetro y desplazarlo 2 centímetros en cuanto al trabajo que hay que realizar es un factor 4, ¿sí? Que es justamente lo que nos dice esta ecuación que encontramos acá. Y es lo que denota ese factor cuadrado en estas ecuaciones.